Buenas noches. Que el Señor te bendiga, espero que estés muy bien. Estaba pensando si las loritas saben mucho de contemplación. Y en primer lugar dije que no creo, porque hacen mucho ruido. Pero después pensé que ellas tienen una manera distinta de vivir la contemplación. Es su manera. A esta hora están buscando los arbolitos donde van a reposar, donde descansan. Y nosotros descansamos en el Señor. Así como aquella canción que muchas veces he cantado. Junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofrecemos por todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan y regresa la lora a su hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será. Espero que estés muy bien, que hayas vivido este día en mucho gozo, en mucha paz con el Señor. Y que venga el Espíritu Santo y nos lleve a vaciarnos para que Él entre y llene nuestro corazón, que lo llene totalmente, que deje solo el vacío que es necesario para que le sigamos buscando. Bueno, habíamos dicho ayer que sería bueno que... déjame contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, unas 45 loras van ahí. Unas 45. Y por allí viene otra bandada, son muchas. Bueno, decíamos que ayer te contaba yo mis historias como que de muerte, historias de límite en mi vida, algunas. Y como esas historias de límite habían traído muchísima riqueza a mi vida, a pesar del dolor, de la lucha del desierto. Hablábamos también de Abraham, de Moisés, de tantos, de Francisco, de Asís, de Agustín de Hipona y de tantísimos que deben, antes de entregarlo todo, morir a lo que tienen para poder recibir a Cristo en su corazón y empezar una vida nueva. Entonces decíamos que es importante también que tú tengas ese contacto con esa realidad y que quizás hagas memoria de esos momentos en tu vida que han marcado y que han traído una vida nueva. Vamos a continuar. Es importante no dejar ningún mensaje en el aire porque si no pierdes el hilo, porque incluso estoy hablando de experiencias personales que debes trabajar tú también para entrar en contemplación. Con las experiencias de muerte, de pandemia, por ejemplo, de tantas luchas, el mundo, la vida humana, la tierra, las criaturas, pierden el carácter de absoluto que antes le damos. Cuando encontramos que Dios escribe aún en esos momentos tan difíciles y que, es más, usa los momentos difíciles para atraernos a Él, entonces todo lo que es pasajero pierde importancia. Ya no es absoluto, ya no es fundamental. Muchas cosas se vuelven insignificantes en nuestra vida con respecto a la relación con Dios. Es decir, que ya ahí uno entiende lo que significa el martirio y dar la vida por Cristo, porque uno se da cuenta de que puede vivir sin nada, o mejor dicho, sin apegarse a nada de la creación, pero sin Dios no puede vivir. La presencia de Él, la presencia de Dios se convierte en absoluta y necesaria en nuestra vida. De tal manera que el mundo va pasando poco a poco a un segundo lugar.
Cuando estamos en esta experiencia de enamoramiento del Señor, que Él abraza, que nos toca, que Él llena nuestro corazón, nos damos cuenta que el mundo es como que el lugar donde peregrinamos, donde vivimos este peregrinar terrenal en el que nos encontramos, pero pasajeramente, porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Es solo, como dice la palabra del Señor, vivimos en el mundo sin ser del mundo, peregrinamos en esta tierra, pero rumbo a la casa eterna. Cuando tenemos situaciones límites y extremas y nos damos cuenta cómo el Señor escribe en ellas, aprendemos a conocer el valor de la muerte. También aprendemos a conocer el valor de la renuncia y la pérdida material, que el Señor las usa maravillosamente. Y con el Señor vamos entendiendo por qué es importante esa renuncia, ese ir vaciándose poco a poco. Se puede experimentar que las privaciones y la impotencia no son las peores cosas que hay en el mundo. Y aprendemos a entender el verdadero significado de la cruz. Si no es cargando la cruz de Cristo en los momentos difíciles, se hace difícil o casi imposible comprender el verdadero significado de la cruz. Cuando llegan los momentos de muerte en que nos confrontamos incluso con la muerte, con la enfermedad, se logra descubrir que solo aquellos que están totalmente vacíos pueden reconocer la presencia de Dios. Te lo repito, descubrimos, llegamos a saber que solo aquellos que están totalmente vaciados, desprendidos, pueden reconocer la presencia de Dios. De tal manera que se hace mucho más fácil entender la parábola del Padre Misericordioso y el Hijo Pródigo de Lucas 15, 11, 32. Llegamos a comprender por qué ese hijo debió perderlo todo, sentir que no tenía nada, para verse confrontado con la nada y con su miseria, con esa cruz a cuestas de la humanidad débil. Eso era necesario para que pudiera creer en la presencia del Padre, para que pudiera volver al Padre, a la casa del Padre. De tal manera que cuando estamos frente a frente con la debilidad, con la muerte, con la enfermedad, pero de la mano con el Señor, podemos entender muchos otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, la samaritana, que ruega a Jesús que le dé el agua viva, pero ella debió empezar primero por reconocer su miseria, todo su pecado. Juan 4, 27, 42. Y cuando el Señor le dice, le habla de su marido, ella dice, he tenido tantos maridos. Ah, tienes razón. Y con el que estás ahora, nuestro marido, tiene que reconocer su miseria, su debilidad para poder recibir esa agua viva que salta para la vida eterna. Y el momento del encuentro con Zaqueo. Lucas 19, 1, 11. Zaqueo siente la necesidad de entregarlo, de devolverlo todo, de entregar todo lo que tiene. No es posible de otra manera. Tiene que ser así. Porque su relación con el dinero se había modificado tan sustancialmente al tomar contacto con Jesucristo. Igualmente, el criminal crucificado junto a Jesús debió vivir a fondo la renuncia total a esta vida y consentir. Antes de oír las palabras, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39. Es más fácil entender porque el Señor dice que debemos negarnos a nosotros mismos para encontrar la verdadera vida. Mateo 16, 24. Tiene que ser de esa manera. Así tiene que ser. Vaciarnos a nosotros mismos. Entender que lo que hay aquí, en la tierra, es pasajero, que no es definitivo. Vaciarnos, ir muriendo poco a poco, renunciar, ese es el desierto.
sin tantos apegos. Por eso el Señor dice que ancho es el camino de la perdición, pero angosto es el camino de la salvación, porque en ese camino, por ese camino caben muy pocas cosas, no grandes maletas, no grandes posesiones. Al camino del Señor se llega renunciando, se llega con maletas pequeñas. Se me viene también a la mente cuando el Señor envía a los discípulos y les dice, pero no lleven nada para el camino. No lleven una cantidad de cosas, ni otra túnica, ni bastón, ni dinero. No hay que llevar tantas cosas. Estamos tan entretenidos en tantas cosas que no logramos escuchar al Señor. Se trata de renunciar. Se trata de ir muriendo para poder vivir. Se trata de ir al desierto. Se trata de vender los otros tesorillos para poder adquirir el verdadero tesoro, la perla grande, y hacerlos llenos de alegría. Ya no deseo nada, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Aquí, en el silencio de esta montaña, yo quiero lanzar esta canción. Este tema me parece tan hermoso. Es que tenemos nuestra vida tan enredada con tantos compromisos. Necesitamos guardianes que protejan nuestras posesiones y ya no somos libres. Necesitamos encontrarnos en el límite de la vida, cara a cara con la muerte, para darnos cuenta de lo que realmente vale la pena, del verdadero tesoro y de a quién pertenecemos realmente. Necesitamos vaciarnos, soltar, volar, como las aves, las loritas que hace un ratito escuchábamos. Te aseguro que no tienen muchas posesiones, muchas pertenencias, que será lo único que tienen, una rama donde pasan la noche y nada más, sus plumitas que les cubren, y son felices. Puedo entender por qué he encontrado gente en estas tierras nuestras, en tantas misiones, gente solo con lo que tiene puesto y que luchando con esfuerzo consigue el pan de cada día, pero son felices, sonríen en libertad, gozan. ¿Pero por qué? Porque si no tienen lo que el mundo casi nos obliga a tener disque para ser felices. Es porque son felices en su libertad con Dios, porque tienen el tesoro que nadie les quitará. En cambio, la mayoría nos enredamos con tantas cosas. Necesitamos soltar nuestras alas para volar en el Espíritu Santo. Te invito a que medites eso, tantas cadenas. Te has encontrado tú allí con la vida al límite, cara a cara con la muerte, para valorar realmente cada día que el Señor te da y todos sus tesoros. Yo te bendigo, que el Señor te ilumine, que sea el Espíritu Santo quien oriente esta meditación en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición.
Amén. Gracias. Gracias por orar conmigo. Gracias por compartir estas reflexiones, porque las podemos hacer juntos. Y gracias por darle importancia a este camino de contemplación. Sonríe. La Madre del Señor, la Madre María, te acompañe. Nuestra Madre María te abrace. Sonríe. Hasta mañana.